soy Mariana Castañeda y a continuación voy a explicar el tema exponencial compleja. La definición plantea que la función exponencial sobre los números complejos se define como si z es igual a x más y por y. Es decir, que e elevado a la z es igual a e elevado a la x más y por y. Y esto a su vez es igual a e elevado a la x, donde x es un número real. Por lo tanto, esta función está definida en el conjunto de los números reales multiplicado por el coseno de y más y por el seno de y. Esta definición extiende a la función exponencial definida sobre los números reales. Es decir, que si calculamos la función exponencial sobre un número cuya parte imaginaria es 0, nos va a quedar e elevado a la z, que es igual a e elevado a la x, donde x es la parte real, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, que daría coseno de 0, más y por el seno de 0. El seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. 1 más 0 es igual a 1. Y este 1 multiplicado por e elevado a la x es igual a e elevado a la x. Es decir, que coincide con la función exponencial sobre los números reales. La función exponencial sobre los números complejos tiene las mismas propiedades que conocemos sobre los números reales. El teorema plantea que para todo z, w, perteneciente al conjunto de los números complejos y todo n perteneciente al conjunto de los números enteros, se verifica. La primera propiedad dice que e elevado a la z por e elevado a w es igual a e elevado a la z más w. Es decir, que al tratarse de la misma base, los exponentes se suman. La otra propiedad dice que e elevado a la z elevado a la n es igual a e elevado a la n por z. En este caso, los exponentes se multiplican. A continuación voy a explicar un caso particular. Si consideramos a r el módulo de un número y z el argumento de un número complejo, vamos a tener entonces que r por e elevado a la iz es igual a r por el coseno de z más y por el seno de z. Si realizamos este producto nos quedaría igual a r por el coseno de z más y por r por el seno de z. De esta forma, r por coseno de z es la parte real y r por seno de z es la parte imaginaria. Esto es igual a z. Por lo tanto, si r es el módulo de z y z es el argumento de z, r por e elevado a la iz coincide con el número complejo. La expresión r por e elevado a la iz se denomina forma exponencial de z. Otro aspecto importante para mencionar es que la función exponencial tiene las mismas propiedades y utilidad que la forma polar, es decir, que r por e elevado a iz es semejante a la forma polar. A continuación voy a resolver el ejercicio número 33 que dice lo siguiente. Verifique que e elevado a iz es igual a coseno de z más y por el seno de z. Esto se puede escribir como una función de variable real y lo que está del otro lado de la igualdad también se puede expresar como una función. Por lo tanto, si escribimos nos quedaría que f de z es igual a e elevado a la iz y la otra función sería g de z igual a coseno de z más y por el seno de z. Estas dos, f de z y g de z, son funciones de variable real a valores complejos. Lo que se pretende demostrar es que estas dos funciones son iguales. Una forma de resolverlo es aplicando las series de Taylor en variable real.
Pero en este caso lo que vamos a hacer primero es evaluar en cada una de estas funciones en el punto 0. Si evalúo f en el punto 0, quedaría e elevado a la 0, que es igual a 1. Por lo tanto, si evalúo la función f en el punto 0, obtengo como resultado 1. Luego, si evalúo la función g de z en el punto 0, quedaría coseno de z 1 más i por 0. En este caso, la función g evaluada en el punto 0 también vale 1. Las dos funciones en 0 valen lo mismo, pero esto no es suficiente para decir que son iguales las funciones, ya que solamente hemos estado analizando en un punto, que era el punto 0. Lo que se va a hacer a continuación es derivar cada una de las funciones, f de z y g de z. Si se deriva la función f de z, quedaría la exponencial misma, e elevado a la iz por i. Si verificamos, este e elevado a la iz es igual a f de z, por lo tanto reemplazamos ahí. Nos quedaría f de z por i. Luego hay que derivar la función g de z. La derivada de coseno de z es igual a menos seno de z. Y la derivada de seno de z es igual a coseno de z. Como aquí aparece un signo negativo, lo que podemos hacer es expresarlo como i por i, ya que si sabemos i elevado a la 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, lo podemos escribir de esta forma: i por el seno de z más i por el coseno de z. Saco i factor común y quedaría i por el coseno de z más i por el seno de z. Si observamos con atención, este coseno de z más i por seno de z es igual a g de z. Por lo tanto, lo reemplazamos y nos quedaría i por g de z. De esta forma, la derivada de gz es igual a i por gz. Y la derivada de fz es igual a i por f de z. En este caso tenemos la misma ecuación diferencial, es decir, que la derivada de g es i por la misma función y la derivada de f es i por la misma función. En este caso se estaría dando la misma condición inicial. De esta forma se verifica que e elevado a la iz es igual a coseno de z más i por seno de z. Muchas gracias.